33 años en las paredes de nuestras calles. Lo mejor del cine documental en Guía di Sora. Premio Mirada Encendida del Festival. Sobre la disidencia, el arte y la vida. La tercera entrega de Islas en el Festival en Paralelo. El artista del graffiti, Matías Mata, más conocido como Sabotaje al Montaje, se estrenó en los muros del barrio de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. En esa época estábamos todo el día en la calle, hacíamos skate y por la noche, a las 2 o 3 de la madrugada, nos íbamos a pintar, ¿no?, a los barrancos que habían cerca de los edificios. Y bueno, y al día siguiente nos levantábamos corriendo para verlo, ¿no?, el resultado. Tras más de 30 años pintando, su trabajo sigue ligado a la calle, al barrio. Siempre me gustó retratar a la gente, esos personajes ilustres que todos tenemos en los barrios. Esa gente que del barrio de toda la vida y que cuando no están se echa de menos, ¿no? Desde mis inicios, en 95, en 96, empecé ya a tener esa conciencia de pintar a mis amigos del barrio. Y eso me llevó a ese discurso de participación social y es donde nace Sabotaje al Montaje. El 80% de mi obra es dialogar al lugar donde voy. Saco fotos en el barrio, hablo con asociaciones, sacamos un concepto y lo reflejo. ¿Por qué? Porque tardo más en el boceto que después pintarlo, pinto y me voy. Y la obra se queda. Pues aunque sea que tenga un mínimo diálogo con el entorno y que el lugar, con las personas o con los... porque culturalmente es esa zona. Creo que ese es el diálogo que deberíamos de tener los artistas y abandonar ese ego cuando se trabaja en espacios públicos, en barrios y asociaciones. Todo el mundo puede verlo y aprender y también hasta criticarlo también. Eso creo que es lo más potente del arte urbano y el arte efímero, que se desvanece como el tiempo, como la vida misma. Esta obra está en Alberic, Valencia, y es uno de los 100 mejores murales del mundo, según Street Art Cities. Hecho con spray, recuerda la pintura al óleo. Bueno, llevo años investigando y sigo trabajando en la misma técnica del spray. Siempre me gustó Caravaggio, Rembrandt y sacar esa pintura de museo a la calle. Hay otros artistas también que lo hacen, pero en mi trayectoria nunca había ido por esa línea tan clásica. Cuando hice esa foto en Portugal, en un hotel muy vintage, pues quedó perfecta la luz, quedó todo muy tal y me servía para intentar hacer esta obra más pictórica. Y por el resultado pues salió lo más pictórico que quería, ¿no? Y es un poco el trabajo y la constancia, ¿no? No es ninguna técnica misteriosa, sino 31 años chocándome contra la pared con el spray, vamos a decirlo así. Con citas pendientes en todo el mundo, Sabotaje al Montaje prefiere trabajar en casa. Poder seguir trabajando en Canarias es mi sueño. No quiero... Salgo y viajo esporádicamente 3 veces al año a festivales internacionales, pero siempre retomo, ¿no?, el volver a Canarias, que es donde me siento más a gusto. Hay muchos que piensan, de forma más o menos consciente, que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos, esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente. La reina doña Isabel, estando enferma de mi cuerpo, me muero. El festival siempre se construye en torno a 3 patas. La formación, sobre todo este año estamos trabajando como la crítica, el trabajar en la crítica de las películas, con cineastas, productores, gente que va a venir al festival a hablar con el público sobre cómo reflexionar y cómo entender una película, ¿no? Que creemos que eso es muy importante en el tema formativo.
Luego, en el tema del mercado, creo que la novedad de este año es que tenemos un panel de decision makers, es decir, de televisiones de 47 televisiones internacionales, lo cual sitúa este mercado como uno de los más importantes ya a nivel europeo. Podemos disfrutar con una charla, un encuentro con ella, podemos disfrutar de 4 o 5 películas maravillosas con ella, presentándolas ella, y creo que eso le da un punto de calidad, un salto importante al festival. Y ahora, mi beatbox. Qué bueno que no tengo pánico escénico. Directores, noveles y consagrados del panorama internacional proyectarán sus películas en las diferentes secciones competitivas: largometraje, cortometraje, nacional y ópera prima. Los creadores de las islas tendrán también una presencia destacada. En el caso de directores más veteranos, Rolando Díaz, que es un director afincado en Canarias, presenta su última película, que habla sobre la vejez y una meditación que él hace, una reflexión sobre el llegar a esos años de vejez. ¿Pero te quieres callar? ¡Ay, yo no me quiero callar! Bendito sea el Señor. Luego tenemos la novedad de una película como Insalat, una película muy fresca que habla sobre la emigración y que se concentra en los campos que hay, en las raíces, con emigrantes que han llegado. Y Paula Bilbao, una joven directora, pues tiene una mirada especial, ¿no? Luego tenemos 2 películas más, una de Macu Machín, que es una directora de Gran Canaria, que viene haciendo una propuesta siempre muy interesante, con material de archivo, y habla sobre mujeres del mundo del arte y la cultura. Me llamo Raúl y estoy escribiendo un libro. Y por último tenemos Requiem York sobre la memoria histórica y lo que ocurrió en determinados momentos del franquismo, pero a través de un viaje poético sobre la reconstrucción de una cruz que iban a poner en uno de estos nichos, y por ahí poéticamente se juega con ese mundo de la represión que hubo en Canarias. Ya no hay ni barquitos, me parece que son 3 los que van a la mar. La sección Market del festival se centra en la búsqueda de financiación, distribución o exhibición para producciones en ciernes o ya finalizadas. Las productoras canarias también juegan un papel importante. De hecho, en el laboratorio de este año tenemos 2 proyectos canarios. Pescadores del Desierto, que es una película de Ayose Osanahan, que es un director que trabaja mucho en África, y en este caso vincula la canariedad de los barcos que llevaron los pescadores canarios hacia Mauritania y que son los que en la actualidad siguen usando los pescadores mauritanos, ¿no? ¿El abuelo te dijo algo de ahí, de los indígenas? No, ¿qué me va a contar? Y también tenemos una película vinculada al mundo de la animación y el documental que se llama Yo Terrateniente, que aborda el tema de la emigración, pero desde un punto de vista vinculado a la poética de la emigración, ¿no? Wish we could have stayed for longer. Me too. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, junto a la mezzosoprano Elina Garancha, interpretará obras de Wagner y Mahler en el Auditorio de Tenerife. Andrés Orozco Estrada dirige a la Orquesta de Cámara de Europa, que con Pierre Logan-Emma al piano ofrecerá conciertos en Tenerife y Gran Canaria con música de Mozart y Beethoven. En el Auditorio de Tenerife y en el Alfredo Kraus, el maestro Maxime Emil Janishev dirige a la Orquesta de Cámara de Escocia, con un programa que incluye el estreno de la obra de Laura Vega, Luz, Amor y Éxtasis, en cargo del festival para la ocasión. La Orquesta Sinfónica de Kiev programa a Berezovsky, Gliek y Liatoshinsky y viajará a Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. A mis 80 años ya me cuesta muchísimo no salir corriendo teóricamente con el bastón
cada vez que escucho unas tijeras que me quieren cortar las alitas. La periodista y escritora Maruja Torres estará en Miradas Doc para recibir un homenaje. Poco antes de partir hacia las islas, hablamos con ella en Madrid sobre el papel del periodismo. Creo que debería servir de ligadura entre la ciudadanía y el periodismo, por supuesto, y para eso nació, para pasarnos noticias y que supiéramos quiénes somos y unirnos o desunirnos, pero que sea nuestra decisión. Otra cosa es a lo que llamemos periodismo ahora, ¿no? Puede ser algo muy divisivo y también pudo serlo en todas las épocas, porque cuando la guerra de Sarajevo y todo esto, las radios influyeron mucho en que se mataran los unos a los otros. O sea, el periodismo en realidad lo que es un reflejo de la sociedad en la que está. Yo diría que en este país y en este mundo hay demasiada ira de malconsentidos, porque habría que irse a según qué sitios a ver lo mal que lo pasan, para que empezáramos a quejarnos. Yo creo que la luz que se necesita para encender una mirada es la luz de la verdad, de lo que tiene que contar el periodista, de lo que está pasando, y que juzgue el lector o que juzgue el espectador. Lector que parece estar mejor informado a través del trabajo de viñetistas y cómicos, quienes al explicarnos el mundo incomodan. Pues siempre ha sido así, porque hasta en tiempos franquistas existía gente de derechas, pero muy inteligente, que hacía la codorniz y que incomodaban bastante al régimen. Los viñetistas han sido siempre muy buenos editorialistas. Y claro, igual que los buenos periodistas que descubren verdades que no son agradables para el poder o para... Cuando digo el poder me refiero también a la banca y a todo esto, Cuando no son agradables, pues reciben persecución. Claro, pero eso viene en el trabajo, viene en el currículum. Tienes que hacer lo que tienes que hacer y las consecuencias, pues te aguantas y luchas contra ellas. Miradas Doc le concede el premio Mirada Encendida de esta edición por su labor como reportera de guerra. Bueno, de entrada lo primero que piensas es que te vas a morir pronto. Es normal, y es normal además. Lo segundo, qué bien que no me hayan olvidado. Y lo tercero, qué bonito premio. Por el nombre, por el marco, porque es muy importante el género documental, sobre todo en un tiempo en que el periodismo cada vez está más precario. Entonces hay que escribir libros, hay que hacer documentales y buenos programas de televisión, dicho sea de paso. Entonces para mí el premio significa además Canarias, ¿no? Yo tengo una historia personal con Canarias, con Tenerife, con la isla de Lobo incluso, donde estaban los legionarios. Y cuando volví, había gente allí que sabía que yo había ido, que habían sido testigos de lo que yo había hecho. Quiero decirte que yo no miento. Y eso es bonito, todo en general forma una especie de cosa para poner en la estantería y mirarla de vez en cuando con los ojos encendidos, por así decirlo. Bueno, tiene 2 costillas rotas, pero sobrevivirá. ¿Qué fue de él? ¿Lo metieron en la cárcel? Perdimos el juicio y se fue de rositas. ¿Tampoco te acuerdas? Vamos, sé un hombre, joder. A ti no te gustan las mujeres, ¿verdad? La Galería Aljibe del Centro de Innovación Cultural El Almacén, en Arrecife, expone Fake, un proyecto expositivo de Iván Vilella sobre el estado de enajenación intelectual en el que vivimos. Para mí el arte, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, tiene que ser concebido como un laboratorio de activación social, como un sismógrafo de los procesos sociales. Disidencia y arte para mí son fundamentales a la hora de proyectar mi proceso creativo.
El filósofo, escritor y cineasta Guy Debord y su ensayo La sociedad del espectáculo es su principal referencia en la elaboración de Fake. Hay bastantes alusiones, obviamente tiene que ver con el hecho de que desde tiempos inmemoriales conjuntos de poder económicos, políticos, religiosos y hoy en día incluso mediáticos nos han fabricado mundos hechos a medida donde cabría cuestionarse por qué esos mundos que nos han fabricado los tomamos como verdad. Ahí es donde radica un poco toda mi propuesta. Al igual que en la obra de Debord, Fake reflexiona sobre el concepto de mercancía en nuestra sociedad. ¿Lo es el espectador o el arte? Yo creo que en esa pregunta encierra una doble perspectiva o una doble vertiente, en el sentido de que tanto espectador como arte, puestos en la contextualización actual, vendrían a ser ambos mercancía. Desde el punto de vista también situacionista y también desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, nunca podemos tratar al ser humano, en este caso espectadores o espectadoras, que pasen a ser sujetos a meros objetos. Esto es inconcebible. Y como su referente, Vilella apuesta en Fake por una contracultura que propicie un cambio de mirada radical sobre la vida. Mi apuesta va encaminada en ese sentido. Los situacionistas, y en la cabeza Guy Debord, planteaban fusionar arte y vida. La creación, la producción de obra por parte del artista está muy separada de lo que viene a ser las prácticas o las praxis de vida. Y en ese sentido es bastante revolucionario el hecho de poder fusionar las praxis artísticas con la vida, que al fin y al cabo es lo que nos define como seres humanos. El Laboratorio Internacional de Guiones, basados en historias de las islas para cine y televisión, ofrece 14 plazas para guionistas de habla hispana de cualquier parte del mundo. Los seleccionados viajarán al archipiélago para documentarse y escribir su guión en un plazo de 6 meses. La fecha límite para la recepción de propuestas es el 27 de febrero y las bases están disponibles en islaventuracanarias.com. El festival en paralelo, en el marco del Festival Internacional de Música de Canarias, presenta la tercera entrega de Islas, titulada Cuentos Tradicionales, del guitarrista y compositor Yul Ballesteros. Islas es un proyecto de creación cultural en el cual, por medio de la investigación de diferentes aspectos del folclore de Canarias, de la idiosincrasia de las personas, de un poco de lo que a mí me transmiten las islas cuando he estado en ellas y las personas que he conocido. Por medio de esos aspectos intento componer música que dé de alguna forma una imagen sonora, por supuesto desde un punto de vista muy personal. Es algo que me transmite a mí, que yo intento que al tocar esa música a la gente le llegue ese tipo de sonoridades y ese tipo de momentos en los que te lleva a visitar las islas de alguna manera. La primera fase de este proyecto tratamos de hacer una imagen de cada una de las islas. Había una composición para cada isla que tenía toques de folclore, tenía toques de música moderna, tenía muchos aspectos diferentes, pero al final era intentar crear una imagen de cada isla. Ese disco lo hicimos con un formato que era casi una Big Band, son 10 músicos. Eso nos aporta las raíces, por ejemplo tenemos timple. En el primer disco teníamos también una guitarra barroca y una tiorba, que son elementos de la música antigua, a la vez que tenemos una batería y percusión latina, y también tenemos saxo, trompeta. Como que fusionas muchos instrumentos para abarcar los diferentes estilos que intentamos pasar. En este hemos añadido una sección de cuerda del mundo clásico, pero adaptada a los sonidos de la banda, de música moderna mezclado con esos palos de folclore. Y yo creo que la mezcla es algo bastante original y es algo que aporta pues, un punto diferente a esta nueva fase del proyecto. Un proyecto ambicioso en cuanto al estudio y experimentación musical,
que reivindica los colores, olores y sabores propios del archipiélago. Me encanta la cocina, soy un enamorado de la cocina y una de las cosas de aquí que no veo en casi ningún sitio, entre otras, por supuesto, el gofio, hay muchas cosas que son típicas, pero hay un plato que es el potaje de berros, que tiene un sabor súper particular y que yo siempre siempre encuentro los berros, que sí los encuentras en otros sitios, pues me recuerdan a ese sabor, al potaje de berros, que me parece un sabor súper canario. Un olor, el olor del mar. Yo me considero tasalómano, estaría todo el tiempo mirando el mar y el olor ese del salitre, a veces con un poco de alga, ese olor tan característico del mar es típico de islas. Un color. El color el azul del cielo de aquí, por supuesto, tenemos un cielo privilegiado. Ese color que tiene el sol de Canarias es inconfundible. Uno de los temas del proyecto que podría estar vinculando todo esto, la tradición, la modernidad, los colores, los sabores, las imágenes, pues es el hierro. Que está basado en una obra de música antigua, de música barroca que se llama El Canario, que fue una de las aportaciones más grandes que ha hecho la música de Canarias a Europa. Se la llevaron los conquistadores hace muchísimos años y la bailaban en las cortes y tal, y era una canción muy bonita. Yo la utilicé para crear una melodía en base a eso y dedicada al hierro, por esto del mezclar la modernidad con los palos tradicionales del hierro, con la música de Canarias, con la música europea. Y bueno, creo que tiene todos los olores, los sabores y las imágenes que dan Canarias en una sola música.